Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Pláticas de Ciencia Ficción. Yo soy Cuau del blog Café Anime Live y el podcast de ficciones, y esta vez voy a hablar de algo de lo que he escrito durante muchísimo tiempo en el blog, que es teoría de géneros, pero en esta ocasión voy a abordar para qué se utiliza. Ya había mencionado un poco en algún Pláticas de Ciencia Ficción previo, me parece, si es que no lo edité, ya no recuerdo muy bien. Básicamente, la teoría de géneros, el análisis de los géneros cinematográficos, procede primeramente de la literatura. La primera utilidad, digámoslo así, de establecer géneros era porque un género, en este caso un género literario, que posteriormente ya pasó al cine y a todos los medios audiovisuales en general, bueno, un género literario era una forma de contar una historia. La manera en que contamos las historias en una obra de romance, por ejemplo, no es la misma que lo hacemos en una obra de terror, o de drama, o de tragedia, o de comedia. Cada uno de estos métodos, digamos, estableció y definió géneros específicos. Entonces, la primera utilidad de un género como tal, hablemoslo de manera amplia para abordar tanto lo literario como lo audiovisual y específicamente cine o televisión. Un género como tal pues era la forma, la metodología, si quieren verlo con ese término más específico, de cómo contar una historia. Entonces, la forma en que yo contaba una historia fue definiendo rasgos en particular que terminaron estableciendo géneros en específico. Posteriormente se empezó a ya establecer como temas particulares que ya fueron como asociándose a géneros en específico. Pero un tema, por ejemplo, puede ser la vida familiar. La vida familiar la podemos contar de diferentes maneras. La podemos contar como una tragedia, la podemos contar como una comedia, la podemos contar como una historia de terror o una historia de fantasía. Y seguimos abordando el mismo tema, que es la familia o el amor. El amor lo podemos ver como un drama, como una tragedia, como algo extremadamente violento. Entonces tenemos muchas películas que abordan el mismo tema, pero lo hacen desde perspectivas muy distintas. Es como dentro de la ciencia. Independientemente a qué ciencia se refieran, ciencias naturales o duras o dentro de las ciencias sociales, tú vas a abordar un mismo tema, pero la explicación que le vas a dar dependerá de tu marco teórico. Y además del marco teórico y de la explicación y de la forma en que vas a concebir tu objeto de estudio, pues vas a desarrollar una metodología científica en particular para acercarte al estudio del problema que quieras abarcar desde esta ciencia en particular. En el caso de los géneros cinematográficos es más o menos similar. Tenemos un tema que puede abordarse u observarse desde múltiples perspectivas, y la forma en que yo me voy a acercar a contarlo, a expresarlo y a mostrarlo, en el caso de algo más visual, pues va a determinar un método particular. Esa conjunción del método particular, la forma de contar la historia y un poquito la temática, aunque ya vimos que no es definitiva, es lo que marcan y establecen la creación de un género. Vamos a centrarnos ya en géneros cinematográficos o géneros aplicables a formatos audiovisuales. Por ejemplo, un tema de familia visto desde una perspectiva de una comedia con mucho humor negro es, por ejemplo, mi película favorita, que es Little Miss Sunshine o Pequeña Señorita Sunshine. Estamos abordando el tema de la familia. ¿Y que hay comedia, un tanto involuntaria, hay mucho humor negro, hay incluso tragedia que no se ve como tal por la forma en que se aborda, pero sigue siendo eso. Otro ejemplo, abordando el mismo tema de la familia, es, por ejemplo, Los Increíbles, ¿no? La película animada de Pixar. Tenemos a la familia, tenemos cuestiones de ficción, de ciencia ficción, tenemos los superhéroes, pero la cuestión familiar está ahí. El otro ejemplo, el primero que di, el Little Miss Sunshine, es un slice of life, ¿no? Una rebanada de vida, un pedazo de vida, y una movie road, porque la mayor parte transcurre en la carretera sobre una combi amarilla. Entonces tenemos el mismo tema, la familia, pero está abordado desde perspectivas muy distintas. Al final, prácticamente los conflictos familiares que encontramos en una u otra son los mismos. Problemas de relación de pareja, del padre y la madre,
problemas con los hijos, en la etapa de la adolescencia, sobre todo esos conflictos al crecer, principalmente hacia las figuras de autoridad, quizás una visión muy distinta cuando los niños son más chicos, que quizás no se involucran tanto en este problema familiar, pero pues están ahí presentes, la relación con algún otro miembro externo de la familia, ya no hablando como la familia nuclear, algún tío, algún abuelo, por así decirlo. Entonces las temáticas o los conflictos o los fenómenos sociales que se yerguen en torno al tema familia pueden ser los mismos en estas películas, pero la forma en que los vamos a abordar y toda la parafernalia externa con la que vamos a adornar la historia las hacen ser muy distintas. Un slice of life movie road y una ciencia ficción de superhéroes, animada además. Pero el tema, la familia, está ahí. Entonces, el primer uso de los géneros cinematográficos como tal, de los géneros audiovisuales, fue establecer la forma en que voy a contar la historia, independientemente del tema. Segundo uso, ya que sé que todas las obras de terror, por ejemplo, se van tejiendo de la misma forma, van estableciendo una pauta determinada para contar su historia, vamos a utilizar ya como esta metodología establecida de el deber ser de la película, ¿no? De que ya sabemos que como es una película de terror, tiene que contar con ciertas características. Y la utilidad, la segunda utilidad viene a ser ya la crítica, el análisis y posteriormente la crítica que resulta del análisis. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar estas obras a partir de estas pautas que ya generaron dentro del primer uso, que fue el cómo contar la historia. Ese es el segundo uso, ¿no? El análisis y la posterior crítica. Entonces todos estos críticos de cine, de literatura, ¿no? de teatro, incluso de televisión, pues toman el género, que son las pautas establecidas de lo que en teoría debe ser la obra, para criticarla y analizarla, ¿no? Son como digamos estos puntos guías, porque se supone que todas las obras del mismo género deben de partir de elementos similares al momento de contar una historia, que eso sirve como comparativa, ¿no? Para establecer una obra dentro del mismo género, compararla con otra obra dentro de ese mismo género y ver a lo mejor cuál es mejor, cuál está mejor contada, mejor realizada, etc., ¿no? Entonces, el segundo uso de los medios audiovisuales fue ¿no? El análisis y la posterior crítica, y más o menos fueron desarrollándose así en orden cronológico. El tercer uso ya fue cuando pues se empezó a vender, a hacer toda una empresa, un comercio muy grande de este tipo de obras, y entonces el público ya asociaba determinado tipo de obras, determinado tipo de contenidos que a ellos les gustaban al ser encasillados en géneros específicos. Entonces la audiencia que ya estaba cautiva para determinado tipo de historias, para determinada forma de contar esas historias, empezó a asociar, esto le llaman romance, a mí me gusta el romance, entonces, esto le llaman drama, a mí me han gustado muchas de estas películas que se denominan como drama, entonces pues soy un fan del género drama, ¿no? O del género comedia, o del género ciencia ficción, o del género western, o del que ustedes quieran. Al ya entonces el público empezar a tomar en cuenta, ya era como una pequeña síntesis, ¿no? Si sabías que tal obra, tal película, tal serie pertenece a cierto género, sabes que esperas encontrar determinadas características dentro de su contenido que a ti ya te gustan. Entonces pues las empresas productoras, las distribuidoras empezaron a utilizar este análisis de géneros, ¿no? Esta clasificación de géneros como un medio para clasificar y establecer contenidos específicos para audiencias específicas, es decir, venderlo a las personas que tienen mayor probabilidad de consumirlo. Entonces la última utilidad, y que es como la más actual, ¿no? La más evidente dentro del uso de la teoría de géneros o del análisis de géneros cinematográficos audiovisuales, es el establecerlos o encasillarlos dentro de un género que tiene ya una audiencia determinada. Entonces, ¿cómo vamos a vender esto? Bueno, vamos a venderlo como ciencia ficción, porque ya sabemos que hay un nicho de consumidores de ciencia ficción que gustan de este tipo de contenidos futuristas y robots y tecnología y cosas virtuales, no sé. Entonces ya hay como que determinadas
cosas que un consumidor de la ciencia ficción espera de una obra o que un consumidor de la fantasía espera de su obra, y entonces se vende dicha película, dicha serie como perteneciente a este género, y eso genera más ventas porque ya hay como una expectativa. Ya no necesito leer una sinopsis o escuchar una reseña de qué se va a tratar, porque al remitirme directamente al género al que se supone pertenece, lo que sucede es que yo ya sé o yo ya espero que contenga ciertas cosas que a mí ya me gustan, ¿no? Con antelación. Yo muchas veces empiezo a analizar esto de géneros y de las series y digo, bueno, pues es que esta no es ciencia ficción, pero generalmente se conoce como ciencia ficción porque tiene elementos que gustan a sus consumidores. Y el ejemplo que siempre pongo pues es Star Wars, ¿no? Star Wars, dentro del tercer uso del análisis de géneros, es ciencia ficción, ¿no? Se vende como ciencia ficción porque tiene elementos que gustan a los consumidores de ese tipo de contenidos. Si nos vamos atrás al analizar y criticar la obra, puede ser ciencia ficción dependiendo de lo que el crítico o el analista quiera contar, reseñar o criticar de la obra en sí. Y si nos vamos al primer uso, que sería como el origen, la forma de contar una historia, pues entonces vemos que no, que Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars está contando la historia de la misma forma que una serie, película, western cuenta sus historias. Por ende, Star Wars es un western. Está en el espacio, ok, pues lo combinamos con el otro género que es la space opera y tenemos un western espacial. Yo generalmente cuando me remito y hablo de este análisis de géneros y empiezo a analizar o a desglosar un poquito más puntualmente las obras en cuanto al género que pertenecen, lo hago a partir de este primer uso, ¿no? Cómo estás contando la historia, por ende perteneces o no perteneces al género, independientemente de lo que el mercado ya le haya establecido con esa etiqueta de pertenecer a algo o no. No soy muy purista, me gusta analizarlos a detalle y ver, pues esto es este género, este es otro género, y ya se establecen cosas más de temática, de parafernalia, de arquitectura, de cuestiones visuales, sobre todo para cine y televisión, pero más que nada por gusto propio, no porque sea un purista de que, no digan que Star Wars es ciencia ficción, porque no lo es, no, o sea, no pasa nada si decimos que pertenece, la mayoría de la gente lo asocia así, y pues es uno de los usos que se le da al análisis de géneros cinematográficos. Así que bueno, ahora sabemos por qué puede ser importante o útil el analizar los géneros a una profundidad un poquito mayor. A algunos nos interesa más que nada por hobby, a algunos otros les es útil mercadotécnicamente hablando, por ejemplo. Pero bueno, eso es todo en este Pláticas de Ciencia Ficción. Me despido, yo fui Cuau del blog Café Anime Live. Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime Live y en el blog cafeanimelive.com. Y también no olviden suscribirse a este canal de YouTube, que es donde estaremos subiendo pues todo este contenido de pláticas de ciencia ficción. Este capítulo, por cierto, lo grabé en mi celular. Hasta la próxima.